y empecé a escribir un poco por esta relación peculiar que tienen los inmigrantes con el lenguaje, una capa añadida al materno que tenemos. Es una relación de conflicto y eso me condujo a escribir poesía. Pues es eso, es cuando como inmigrante primero intentas aprender el idioma lo mejor posible, de forma canónica, y cuando lo aprendes te das cuenta de que este idioma no te sirve, no es el tuyo, porque es como yo necesito limar una piedra pero tengo un martillo, porque es el idioma de los españoles, el castellano recio, y a mí no me sirve. Entonces he intentado degradarlo, trabajarlo a mi manera para tener ese idioma extranjero dentro del idioma español, pero un idioma extranjero para mí. Bueno, yo sin tanta distancia, pero es muy similar el caso. Al movernos de pequeños, la familia de Ciudad de México a Guadalajara, dejé mis amigos allá. La única manera, estábamos hablando de tiempos más remotos, ya no había redes, no había correo electrónico, era con cartas escritas, y al momento que les llegaban no me entendían, no comprendían lo que yo les estaba diciendo. Entonces me vi obligado a escribir de otra manera, y parecía, ya cuando entré en el diplomado, que era poesía esto que estaba haciendo yo con las cartas, y lo que hicieron fue redirigir mi discurso. Dejé de hacer estas cartas, digamos, con los colegas, con los amigos que dejaba, pero me ubiqué más en el terreno de la palabra, que es con la que me gusta trabajar, además, porque no solo me expreso con ella, decodifico el mundo de otra manera, sino que le encontré un encanto, ¿no? Hay una pasión por los sonidos, por los vocablos, por la certeza de este lenguaje, que es otro con el que nos movemos al día a día y que creo que me llena más. Bueno, yo empecé a escribir muy tarde, como a los 18, 19 años, y lo hice mientras estudiaba una carrera científica. Entonces, yo creo que se me ocurrió que la literatura podía ser un canal adecuado para expresar cierta tensión intelectual que había en mí, motivado por la experiencia de la educación en ciencias básicas, en matemáticas, que a uno lo impulsan a la frontera de la especulación, qué sé yo, de trabajar con elementos muy abstractos, con conceptos muy abstractos como, qué sé yo, el infinito, la nada, el vacío, que a la vez son muy literarios. Entonces, en paralelo a esa formación de ciencia exacta, empezó a aparecer la literatura como una vía posible para encontrarse con las mismas realidades, con los mismos conceptos, y de ahí en adelante se fue desarrollando de manera independiente. Él dice que empezó tarde a los 18 años, yo empecé a los 28, entonces, ¿qué nos vamos quedando? No, pero me refería a que muchos poetas dicen haber empezado a escribir a los 5 o 6 años. Hombre, empiezas a escribir, pero no exactamente poesía. Claro, pero tienen una relación con la literatura, sí. con la letra, tienen una pretensión de escribir poemas desde muy pequeños. Yo soy de eso, sí. Claro. Primero, la frase de la poeta española famosa me parece un poco desafortunada, porque si la vida es para quien se conforma, entonces estamos todos muertos, ¿no? Porque supongo yo que todos los que tienen que vivir, independientemente de que les guste o no les guste, están enfrentando cada día un desafío ante el cual uno no se puede conformar, porque si no se muere. Claro. Por último te mueres de hambre, pero de algo te mueres. Y en segundo lugar, las redes sociales, yo soy un poco escéptico con respecto a la influencia que puedan tener sobre el trabajo mismo de la escritura, porque más bien tienen un efecto sobre la psicología de los escritores, en el sentido de que son una especie de trampas que envuelven al ego por el asedio de los likes y de todo eso, que pueden hacer creer al escritor de que tiene más importancia de la que realmente tiene. Pero en cuanto al trabajo mismo de la escritura, no veo yo que tenga una relación directa, al menos en mi generación y los un poquito más jóvenes, pero no me atrevería a decir que corre lo mismo para los chicos de
de 15, 20 años que crecieron con las redes sociales incorporadas en su mapa, en su paisaje mental. Entonces sospecho yo que esos futuros escritores que crecieron con el teléfono en la mano, sí van a tener una influencia directa de las redes sociales, porque para ellos la red es tan parte del paisaje como para nosotros las piedras, los pájaros, qué sé yo, ¿no? Bueno, Perdón, que me refiero a mi generación, a la generación que creció en el interregno de lo análogo con lo digital. O sea, yo partí escribiendo en máquina de escribir, en las últimas máquinas de escribir, y cuando ya me manejaba en la máquina de escribir, había aparecido el primer computador personal, y después cuando ya estaba con el computador personal apareció lo totalmente digital, la red y todo eso. Entonces, esa generación yo creo que en realidad no tiene una influencia directa porque ya está formada. Ya es muy difícil que la red social modifique tus hábitos de escritura, salvo cositas muy pequeñas. Si uno se habitúa a tuitear, por ejemplo, a lo mejor tu forma va a ser controlada por cierta longitud de caracteres, pero eso, en el fondo, esa influencia podría ser la misma que te podría ejercer cambiarte de país, por ejemplo, a vivir en una zona tropical o vivir en una zona fría. Puede que tus hábitos cambien porque en una tienes que escribir abrigado y en la otra tienes que escribir desnudo, ¿no? O más suelto, por lo menos. No, yo sí creo que hay maneras de abordarlo, ¿no? Lo que falta mucho en las redes, lo que yo veo, es, como es tan inmediato, es efímero, falta este reposo de la poesía, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, mantenemos. Haces un texto, lo dejas tranquilo un rato, unos años, y lo revisas y vuelves a reflexionar, lo vas nutriendo, desarrollando. En las redes, como el impulso es de publicarlo de inmediato o ya aparece en el blog o en el muro, esta facilidad aparente también da mucha largueza, mucha flaqueza, digo yo, a cierta escritura. Pero yo no la tomo tan en serio. Un poeta más profesional, de vocación seria, no va a publicar sus poemas en las redes, a menos que ya tenga el trabajo definitivo, ¿no? o un porcentaje muy avanzado de la creación. Va a seguir conservando su trabajo para los libros, para las revistas, y va a publicar otro tipo de cosas. Lo que creo que ayuda mucho en las redes es a la difusión, a la promoción de la poesía, porque estamos siempre subiendo frases, versos, recomendaciones, presentaciones, la gente acude más. En el caso de nosotros como editores, movemos mucho las redes para esto, para llamar la atención de ciertos poetas, de sus autores que estamos promoviendo, de libros que aparecen o que van a aparecer, anticipos, videos, musicalización de algunos textos, pero todo después de haber sido escrito el poema. Me parece que todavía el poema necesita ese tipo de calma, de tiempo, ¿no? Sí, realmente sí, yo también soy de la generación que empezó a escribir y luego nos pilló las redes sociales. Bueno, de hecho no lo dije antes, pero yo soy ingeniero informático y yo empecé con unas computadoras que estaban en la pantalla negra y letras en verde y había que crearlo todo y no había internet. Pero sí, lo que es verdad que la cantidad importa en la creación literaria, la cantidad es importante porque si solo hay 3 personas escribiendo en el mundo, pues es difícil que los 3 sean genios. Pero las redes sociales a lo mejor proporcionan un ánimo a gente que está empezando a escribir, que tiene un medio para difundirlo, para comunicarse con sus lectores directamente, y de alguna manera esperamos que esa cantidad anime a mucha gente a escribir y dentro de esa cantidad salga auténticos genios de la escritura. La poesía clásica china es muy fácil de leer porque son casi como paisajes, se deja contemplar y se deja transitar muy fácil. El gran poeta chino es Li Po, obviamente, allá en la dinastía Tang, pues el año 600, 700, entre 600 y 700, y creo que hay abundantes traducciones de Li Po de excelente calidad que pueden empezar por ahí. Yo diría que vayan a una librería y que empiecen a ojear, ¿no? Es como si quieres conocer a alguien, vas a una plaza o a un lugar público y quien te gusta se hacen ojitos y pum, se hace una relación, le invitas a un café y después a ver qué pasa. Creo que con los libros pasa algo similar, ¿no? Hay que abrir los libros, leer un poco y con el que te sientas identificado o que te rete, que a mí me gustaría mucho eso, ¿no? Que alguien que te confronte con lo que estás leyendo, pues entonces compras el libro y a ver qué pasa después, ¿no? Más que recomendar un autor, porque yo diría entonces a mi favorito, John Ashbery, porque es un gran reto, por ejemplo, pero también es un gran placer leerlo, ¿no?
Bueno, también a mí me cuesta un mundo hacer ese tipo de recomendaciones porque estoy consciente de que cada persona es tan diferente a la otra. Y justamente cuando lo dijiste yo estaba pensando en la poesía china y también en el haiku japonés, que representan una forma poética que es muy prístina, muy transparente y que va creciendo a medida que uno se va formando como lector. Al principio te ofrece una impresión, pasados 5 años el mismo texto te ofrece una impresión un poco más profunda y 5 años después mucho más profunda. Son textos que van cambiando en la medida que uno mismo va cambiando como autor, como lector. Sí, porque es un texto aparentemente figurativo, son elementos reconocibles, montañas, aguas, cabañas, pero realmente a través de la figuración construye un tejido de tensión, de polaridades, por donde transita el hálito de energía, que es la tensión de la vida. Que por lo que decía antes, si no hay tensión, no hay vida, es todo uniforme. Y por el mismo hecho de que sean figurativos, tienen la gracia de que se pueden leer en traducción, a diferencia de otros autores que pierden demasiado al ser traducidos, entonces ya pierden su sentido. En cambio, estas como son casi pura imagen, aunque pierdan su aspecto métrico, está la tensión entre figuras. La imagen se conserva. Eso por un lado, para el que quiera como ser seducido por la poesía. Pero para otro tipo de personalidad un poco más inquieta, más díscola, yo le recomendaría de plano irse a leer a las vanguardias del siglo XX europeas, porque ahí no van a entender absolutamente nada. Y eso los va a motivar a ir a esos lugares donde uno no entiende, o leer poesía concreta brasileña, por ejemplo. O sea, son textos tan desconcertantes para alguien que se está iniciando, porque no hay nada que entender, que pueden ser mucho más estimulantes que un poema que sí entiende. Claro. Entonces, por eso depende mucho de la personalidad de cada quien y también de su propia visión del mundo. Alguien, por ejemplo, que quiere trabajar con cosas cotidianas, le podría venir muy bien, por ejemplo, leer El jabón de Francis Ponch, que va a encontrar un mundo que a lo mejor él no creía posible, que era posible convertir en poema, en poesía. Es la idea de hacer un libro centrado en el jabón, en la pieza de jabón que uno usa para lavarse. Entonces, por eso yo digo que depende mucho de la personalidad de cada quien, de la capacidad intelectual, de su formación anterior. O sea, hay un mundo. Por eso es buena recomendación que vaya a la librería y encuentre la horma de sus zapatos, ¿no? O que lo busque por redes, que también ahora es una de las posibilidades. Buena, estupenda, y lejos siempre, no es la primera vez que vengo y siempre me ha parecido que la actividad más relevante de la FIL para un escritor es la que se llama Ecos de la FIL, donde a uno lo llevan a una escuela a compartir con los chicos y de ahí se produce una situación muy gratificante, donde uno no solamente va a exhibirse, a mostrar cosas, sino que son los niños los que a uno le dan cosas y uno es el público, ¿no? Ellos son los protagonistas y uno es el público y es un momento que a veces resulta desconcertante porque uno no espera tanto cariño de chicos que ni siquiera te conocen y te tratan como si fuera su tío, te llenan de regalos y a veces resulta algo muy emotivo, sobre todo porque se trata de escuelas que no son en ningún caso escuelas privilegiadas ni nada, sino que por el contrario siempre son escuelas más bien marginadas, de chicos que tienen muy pocas perspectivas de vida, de futuro, perspectivas de futuro, y sin embargo tienen una actitud tan entusiasta con respecto a un sujeto que no han visto en su perra vida. Entonces eso me encanta de la feria, ese programa en particular, el de Ecos de la Feria. Bueno, a mí me fascina la feria. Yo estoy de la feria desde los inicios, ¿no? Cuando era una feria muy pequeñita, que te invitaban, no había costo para la gente, el salón del cuento estaba al centro, todo giraba casi alrededor de estas actividades tan pequeñas. Hacían las lecturas en los propios stands y he visto crecer la feria y la he visto crecer bastante bien. A mí me ha funcionado como editor, de aquí he hecho
los convenios para coediciones en otros países, para vender los libros en otros países, para recibir autores y conocerlos. Y como autor también me da la oportunidad de estar tanto en Ecos como en el Salón de la Poesía, con otro tipo de ambiente, mucho más tranquilo, con tequila invitado por la casa anfitriona, presentación de libros y de revistas, estar con los chavos, en este tipo de aspectos de entrevista, de medios, de conocer el mundo digital, de acercarnos a la publicación digital también, que empezamos a manejarla. Entonces creo que es tan vasto el panorama, lo que nos ofrece ya ahora la feria, que hay que disfrutarlo completo. Entonces para mí los 9 días son de mucho trabajo, pero también los gozo infinitamente. Pues yo es la primera vez que vengo invitado por Madrid como ciudad invitada y es un privilegio estar aquí. Lo que pasa es que yo llegué hace día y medio, está todavía todo como una niebla de baricoques, no me voy caminando, me voy cayendo y es muy estimulante el encuentro con la gente que está aquí y luego ahora mismo a las 11:30 me van a llevar al Colegio República Mexicana para vivir esa experiencia que estoy deseando de conocer aquí.